Además de los dirigentes comunitarios, hay público en general de la comunidad participando en esta reunión, donde tendremos la oportunidad de conocer propuestas y esperemos tener el tiempo de hacer algunas preguntas al respecto. Bienvenido, esperemos, escucharemos con atención tu mensaje y a partir de ahorita le cedo la palabra al ingeniero Mauricio Lulca, director del Comité Central, para que nos ayude a coordinar la reunión. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Bienvenido, Eduardo. Yo, la verdad, quisiera empezar con algo que nos llama un poquito la atención. Como dijo Marcos, nosotros nos estamos reuniendo con muchos candidatos de diferentes partidos y a varios les hemos preguntado, oye, ¿por qué vas exactamente por ese partido? ¿Es su plataforma? ¿Son sus principios? ¿Por qué vas por ahí? Y en general nos dicen, mira, la verdad es que yo soy un ciudadano, un candidato ciudadano, soy independiente, pero es muy difícil lograr ser candidato independiente, entonces fue más fácil montarme en una plataforma de un partido. Y aquí vemos a alguien que sí logró ser candidato independiente. ¿Qué tan complicado realmente es ser un candidato independiente en México? Claro que sí, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la comunidad que nos está escuchando desde casa. ¿Cuál es el proceso para llegar a ser un candidato independiente? Primero recordemos que esta figura es relativamente nueva en el país, desde 2014 que se aprobó la reforma constitucional. Entonces, el primer paso se tiene que reunir miles de firmas, dependiendo del tamaño de la población, dependiendo del listado nominal que hay en cada alcaldía o en cada municipio. Es esa representatividad que se tiene que obtener. Se nos dio un periodo de 2 meses para reunir miles de firmas. Desafortunadamente se atravesó el semáforo rojo, las festividades y distintos eventos coyunturales importantes que dificultó el proceso. No obstante, la apertura que hubo en la alcaldía Miguel Hidalgo de la gente fue lo que hizo que nosotros pudiéramos llegar a la meta. ¿Por qué? Y fuimos de los muy pocos que pudo haber llegado a nivel nacional, porque precisamente el hecho de tratarse de una elección intermedia y el hecho de que está la pandemia desmotivó o dificultó que muchos pudieran llegar a la meta, por así decirlo. Para ponerlo en perspectiva, imagínense, de todos los puestos de elección popular que va a haber en la Ciudad de México, de todos los miles de candidatos que va a haber en la Ciudad de México, solo llegamos 10 independientes. Esto, si me lo preguntan, si me piden mi opinión, es un insulto para nuestra democracia porque quiere decir que los mecanismos y las puertas no están accesibles o factibles para que gente como ustedes y que como yo pudiera siquiera llegar a la línea de salida, ¿no? Si a mí me preguntan cuál es el común denominador o el factor que hace que una sociedad o un país prospere, es precisamente eso, la participación ciudadana. No la posición geográfica o los recursos que tengan, no, es precisamente la participación ciudadana porque eso permea en todos los ámbitos que hay en una sociedad, seguridad, salud, desarrollo urbano, etcétera. Entonces, pues sí, es algo triste porque a nivel nacional en el Valle de México esta figura no es algo que prospere. Pero afortunadamente en Miguel Hidalgo tenemos la fortuna de que la misma gente tiene esa apertura y que nos ha hecho con su firma llegar aquí. Entonces, en concreto, reunir miles de firmas, pasar el proceso de fiscalización que es muy burocrático, muy largo, eso de reportar ingresos, gastos, es algo como... Se congeló un poquito su imagen. Sí. En lo de fiscalización, me parece, ¿no? El proceso es muy burocrático. Sí, la parte de fiscalización es muy larga. Cuando uno tiene la estructura de un partido, pues es relativamente sencillo si se tiene la voluntad de hacerlo. Pero cuando tiene que hacerlo ahora sí que con sus propios medios, porque así fue como comenzó la candidatura, su servidor y algunos empresarios que lo apoyaban fueron quienes financiaron el periodo de las firmas. Es complejo. Entonces, afortunadamente el haber hecho las cosas bien fue lo que nos otorgó la candidatura y pues aquí estamos. Muy bien.
Bueno, ahora sí te pediría un poquito para que la gente te conozca, que nos hables un poquito de quién eres, tu trayectoria y qué es lo que te hace buscar una alcaldía como la de Miguel Hidalgo. Con mucho gusto. Yo soy licenciado en Economía. Yo tuve la fortuna de recibir una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores en Francia para estudiar en una ciudad que se llama Toulouse. También estudié la maestría en Políticas Públicas en la Hertie School of Governance en Berlín. Siempre he sido funcionario público. He trabajado en la Secretaría de Economía, he trabajado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, he trabajado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también he sido funcionario público en el extranjero. Trabajé para el gobierno alemán a través de su agencia de desarrollo, la GIZ, tanto en Alemania como en un país africano que se llama Tanzania. Entonces ahí me tocó ayudarles al gobierno tanzano en una ciudad que se llama Dar es Salaam a desarrollar su sistema de salud universal. ¿Qué más soy? Soy un ciudadano como ustedes y precisamente lo que me motiva a estar aquí es que yo no he visto claro que las autoridades, en particular los partidos políticos, les interese resolver nuestras preocupaciones, apoyarnos en nuestros proyectos y eso es lo que me motiva, ¿no? Afortunadamente cuento con el apoyo de la gente de Miguel Hidalgo, de distintas organizaciones civiles, de académicos, de algunos empresarios también, y eso es lo que ha hecho que esta candidatura prospere. Entonces, soy un ciudadano como ustedes que no quiere que haya inseguridad, que no quiere que haya baches por toda la alcaldía, que quiere que los jóvenes, los niños tengan oportunidades para estudiar, para prepararse, que puedan vincularse con el mercado laboral, que el sistema de salud, ya sea el público o el privado, pues sí responda a las grandes necesidades que tenemos. Pero sobre todo quiero que haya una vinculación y que no haya estas asimetrías de información o de necesidades que hay entre el alcalde o la alcaldía o el sector público en general y lo que nosotros los ciudadanos necesitamos. Gracias, Eduardo. Ahora quisiera compartir con los compañeros de la mesa si tienen algunas preguntas concretas para hacerte. Mauricio, por favor. Sí, Eduardo, yo creo que buenos días primero que nada y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Yo creo que una de las grandes dudas que le genera siempre a la gente que vota, a los ciudadanos, el tema de los candidatos independientes, tiene que ver con toda la estructura que se requiere para poder gobernar, porque finalmente sí, la campaña la puede hacer una persona y uno vota por una persona, por el candidato, etcétera, etcétera. Pero luego se requiere toda una estructura gigantesca para que funcionen las alcaldías, en este caso la alcaldía. Y eso no necesariamente es sencillo porque hay que conseguir pero mucha gente para que entre a funcionar. No sirve de nada que la cabeza sea muy buena si todo lo que hay abajo, detrás, no necesariamente funciona de la misma manera. Esto es como crear una empresa. Entonces, hay muchas veces existe esa incertidumbre de qué es lo que puede acompañar atrás de. Y a mí me gustaría saber un poco, si tú llegaras a ganar, ¿cómo manejarías una situación de este tipo que no es nada sencilla y sobre todo que tienes un periodo muy corto de tiempo para echarlo a andar? Porque estas candidaturas son de 3 años, se puede extender por otros 3, pero es muy poco el tiempo y son muchas las cosas que se vienen encima cuando uno gana. ¿Cómo harías una cosa así? Claro que sí, muchas gracias. Les voy a platicar qué es lo que sucede en la práctica. Los candidatos de los partidos políticos, ellos tienen que cumplir con muchos compromisos y tienen que asignar puestos a través de sus alianzas y demás, y prometer direcciones generales, ejecutivas y demás, que no siempre corresponden a la naturaleza del área en la que ellos estén, ¿no? Entonces, el gobierno federal es un claro ejemplo de ellos, pero también la alcaldía tal vez no se escucha suficiente que ponemos un contador en el área de desarrollo urbano o alguien que ni siquiera terminó la prepa de director general o de subdirector de alguna cuestión. Entonces, eso se debe precisamente a la naturaleza de los partidos políticos que tienen que meter gente por meter gente, ¿no?
afortunadamente en una candidatura independiente, pues no tenemos esos compromisos ya adquiridos y vamos a tener esa libertad de invitar a la gente técnica, a la gente experta en cada una de las áreas que corresponde de la alcaldía, ¿no? Eso yo, lejos de una desventaja, yo lo vería como una ventaja, ¿no? Y no solo es algo que yo les digo de dientes para afuera, ya lo hemos ido haciendo desde que yo he creado mis propuestas de política pública. A los que les interese y quieran leerlas, están disponibles en eduardocontró.com y fueron desarrolladas, sí, por su servidor, pero acompañado de expertos en la materia, ¿no? Desarrollo urbano, movilidad, seguridad, salud, cada uno es un experto en la materia y por eso yo me siento enormemente orgulloso de lo que nosotros tenemos para proponer sobre la mesa. Para decirlo de alguna manera, en nuestras propuestas hay propuestas de asuntos internacionales que por la naturaleza de la Miguel Hidalgo y que porque el 80% de las embajadas están aquí, hay que proponerlo. Nadie se interesa por los jóvenes y por los niños desde el punto de vista de una alcaldía, pues porque ellos no votan. También tenemos propuestas para eso. También tenemos una comisión de asuntos religiosos, porque precisamente esa pluralidad que existe en la Miguel Hidalgo hace que sea un área que también tenemos que crear. Pero pues para responder en concreto, sí, nosotros vamos a poner expertos en el tema, ningún solo político, y vamos precisamente a sacar esta alcaldía avante. Gracias. ¿Y ya tienes esos expertos, ya los tienes seleccionados o todavía no? Por supuesto, ellos son los que me acompañan desde el día 1 y ellos son los que me ayudaron a arrastrar el lápiz para nuestras propuestas de política pública, ¿no? Yo no podía decir, cuando uno entra a la alcaldía, el alcalde tiene alrededor, la estructura orgánica de la alcaldía permite poner o mover más de 300 puestos de alto nivel. Los más importantes, yo le voy a abrir las puertas a los ciudadanos, a los vecinos de la Miguel Hidalgo, a que ellos puedan formar parte de este gobierno. Gracias. Eduardo, otro de los cuestionamientos que se hace frecuentemente a candidatos independientes es que si llegan a ganar y van a dirigir una alcaldía o un municipio, el tema de los recursos, es muy importante contar con apoyo en el presupuesto, en el Congreso, para poder bajar recursos, sobre todo para proyectos especiales, porque digamos que para lo que sería el gasto corriente hay fórmulas que se van dando a los municipios, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo lograrías conseguir recursos especiales para temas? Se me ocurre uno de los grandes conflictos que tiene la colonia Polanco de Miguel Hidalgo es el tráfico, es como una trampa una vez que entras, para salir es prácticamente imposible, vialidades, abrir nuevos espacios, etcétera. ¿Cómo lograrías conseguir esos recursos cuando no eres parte de un partido y no eres parte de una bancada? Yo precisamente diría lo mismo, que lejos de ser una desventaja, es una ventaja, porque precisamente una candidatura independiente puede trabajar con todos los partidos que velen por el bien de México y puede negociar con los diputados locales para gestionar estos recursos. En la política de México, ¿qué vemos? Que aunque un partido tenga una buena propuesta, que haga sentido, que va a ser por el bien de la gente, por el simple hecho de que venga de otro partido, ya la oposición o ya el partido oficialista la rechaza, ¿no? Sin siquiera leerla o sin siquiera informarse. Entonces, una candidatura independiente ofrece esa ventaja. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de nuestros políticos se centran en administrar el pastel. Si tienen presupuesto X, se concentran solo en ver cómo lo van a gastar, pero muy pocas autoridades se centran sus esfuerzos en ver cómo hacer el pastel más grande, cómo traer recursos extra para precisamente beneficio de la población. La alcaldía tiene un presupuesto de 2.300 millones de pesos para este año, más los subsidios federales, más los subsidios de la Ciudad de México. Pero claramente no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay muchísimos fondos globales que están a la espera de que los municipios en particular les den la certidumbre y las condiciones para que esos fondos puedan bajar. Son millones, ¿no? Para temas medioambientales, para temas de empleo, para temas de incentivar la inversión extranjera, muchísimos.
pero lo que se requiere es una buena gestión y darle certidumbre al empresario o al fondo o a quien sea. Entonces, eso es el mensaje que vamos a dar, es el mensaje que claramente di en el debate de anoche, que precisamente dar esa certeza jurídica y México tiene muchísimas oportunidades, tiene muchísimo a ofrecer al inversionista, al empresario nacional, pero también al empresario extranjero, ¿no? Entonces, es una visión o es una manera distinta de ver las cosas. Es no solo ver cómo voy a administrar lo que tengo, es ver de dónde van a venir recursos extras, ¿no? Yo tuve la fortuna de gestionar un programa en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Evidentemente no había recursos, entonces lo que se hizo fueron alianzas con el sector empresarial, en particular con el sector de tecnología, para que ellos pudieran patrocinar el pilotaje, por así decirlo, de los proyectos que emprendimos y que después sí, el empresario, si este proyecto que llegó a ser un éxito, pudiera también obtener beneficios una vez que se replicara a una escala mayor, ¿no? Entonces, esas alianzas con la iniciativa privada, con el empresario, que desafortunadamente desde hace un par de años es parece que es el malo del cuento, pues claro que no, el empresario es el que contrata a la gente, es el motor de la economía, es el que genera eficiencia, recursos, trabajos, ¿no? Y esa es parte de la filosofía que traemos y va a ser el eje rector de nuestras políticas públicas y de nuestro gobierno. Gracias, Eduardo. René. Eduardo, tú hablabas de tu programa de trabajo que lo has estado elaborando durante un gran tiempo con asesores importantes. ¿Cuál consideras tú que serían las 3 aportaciones más innovativas o más importantes para la Miguel Hidalgo? Sí, bueno, los 3 ejes más importantes claramente es seguridad, salud y economía, ¿no? Es ahí donde quiero hacer un paréntesis y recalcar que sí ha estado hecho este programa por expertos, por técnicos, pero también se ha nutrido de las necesidades del voz a voz, de lo que la gente me ha dicho. También lanzamos una convocatoria para que gente de las 89 colonias nos pudiera dar su input, su insumo, su preocupación. Yo les mentiría si les digo que conozco a la perfección la problemática de las 89 colonias, pero pues sí hay gente, sí hay liderazgos de esta campaña que nos están aportando en ese sentido, ¿no? Entonces, son muchas las propuestas, no podría decir 3 en particular, pero el leitmotiv o el paraguas de estas propuestas es que están hechas por y para los ciudadanos, sin ningún interés partidista ni político, más que el bienestar de nosotros mismos, ¿no? Sí quiero insistir y los quiero invitar, o si gustan escribirme directamente, les hago llegar estas propuestas. Hay un video también en mis redes sociales que dura aproximadamente 2 minutos y medio, donde resumo de manera muy rápida todas las propuestas, ¿no? Entonces, ahí los invito a que la vean, está fijado en la parte de arriba, y que me den su retroalimentación, que digan qué les pareció y ahí que puedan aprender un poco más al respecto. Pero pues también son propuestas que tienen una perspectiva global, ¿no? Son propuestas que apuntalan a potencializar todo valga la redundancia, el potencial que tenemos en Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo tiene las tablas y tiene para ser no solo referente a nivel nacional, sino a nivel continental, pero desafortunadamente no es así, ¿no? Hay un capital humano impresionante, un capital diplomático también importantísimo, financiero, económico, y pues lo único que falta es detonarlo, entonces eso es lo que vamos a hacer tan pronto lleguemos al alcalde. Gracias. Lina, por favor. Bueno, mi pregunta va muy de la mano con lo que me acaba de mencionar, pero bueno, yo te la diría también pues un poco más al revés. En el camino que llevas recorrido, Eduardo, ¿cuáles serían, digamos, los 3 temas, los reclamos más frecuentes que tienes de parte de la sociedad? Sí, las 3 necesidades claramente que veo son eso que les acabo de decir: seguridad, salud y economía, ¿no? No se puede generar una política de one size fits for all, es decir, que una solución pueda permear para todos, porque la alcaldía Miguel Hidalgo es muy heterogénea. Hay una gran diversidad socioeconómica, cultural, religiosa inclusive, ¿no? Pero el chiste es, lejos de verlo como una desventaja, es una ventaja,
precisamente aprovechar los talentos y las capacidades y los conocimientos y las culturas y la historia de la gente que hay en Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer políticas públicas focalizadas, ¿no? No es lo mismo hablar con el gran empresario que con el restaurante local o con la ferretería local, ¿no? Se necesitan vertientes distintas. No es la misma la problemática de seguridad que hay en una colonia como la Nextitla que otra como es la de Lomas de Chapultepec, ¿no? Entonces, esa es esta visión y es esta precisamente aprendizaje o conocimiento de la alcaldía que es lo que va a hacer que nosotros pudiéramos salir adelante, ¿no? Y en realidad no es que tengamos que descubrir el hilo negro, no es que tengamos que hacer cosas que no se hacen en otras partes del mundo, pero se requiere esa voluntad política y esa capacidad para hacer que las cosas sucedan, que es lo que puede hacer que una sociedad, en particular esta alcaldía, pueda prosperar. Una cosa más, sí quiero decirles que el sentimiento político o el sentimiento social que he logrado percibir durante en particular estos tiempos de campaña, es que desafortunadamente la gente ya no espera absolutamente nada del sector público, del gobierno, de sus representantes. Y eso es preocupante, ¿no? Vemos que en el sector socioeconómico alto de la alcaldía, pues, nos rascamos o se rascan con sus propias uñas porque ya hay una desilusión tal que ya ni siquiera se hace el esfuerzo para involucrarse en estos temas tan importantes y que nos afectan a todos, ¿no? En otras partes de la alcaldía, en otras circunscripciones, pues ya también la gente no espera absolutamente nada. Entonces, eso es preocupante porque no se involucran, se vuelve un círculo vicioso que hace que no vigilemos el ejercicio del poder y que no nos involucremos, pero precisamente yo quiero extenderle la invitación a ustedes a que vigilen, acompañen, critiquen el ejercicio del poder, cualquiera que sea el resultado de este 6 de junio, gane yo o gane otro partido político, ojalá seamos nosotros, pero precisamente que no nos decepcionemos porque las cosas no pintan nada bien y es resultado precisamente de que no nos hemos involucrado, ¿no? En otros países lo que yo he logrado percibir es que la gente de entrada vota, hay altos niveles de votación mucho más altos que aquí en México y después se involucra y vigila este ejercicio del poder, no solo criticando y siendo un pie en el zapato para el gobernante, pero también desde una manera propositiva, desde una manera que aporte. Entonces, en México nos falta mucho por hacer en ese sentido, pero precisamente queremos que Miguel Hidalgo sea un faro de luz y sea un ejemplo y un referente a nivel nacional. Gracias. Mauri. Marcos, luego Pepe y Lisa. Mira, Eduardo, en la introducción omití decirte que nos acompaña Lisa Sorollún de la Federación Femenina, que aglutina, ahorita pidió la palabra, y es decir, que aglutina a más de 70 grupos de mujeres muy activas en la comunidad, que hacen mucho trabajo de desarrollo social. También nos acompaña Fanny Sevilla, de FEMEC, de la Federación de Jóvenes. Así también tenemos que motivar a los jóvenes. Yo mi pregunta específica es, ¿qué piensas del desarrollo urbano de la alcaldía y cómo se ha comportado y qué planes tienes para ir viendo el crecimiento? Sabemos que la alcaldía Miguel Hidalgo viene mucha gente a trabajar en la mañana, sale en la noche, pero ¿tienes planes específicos sobre? Y sí, digo, nos vamos a meter a la página que nos dijiste, lo de la vialidad que nos preocupa a todos. Y ahorita la pandemia ha estado más tranquila, pero si nos puedes decir específicamente en desarrollo urbano, en vialidad y en seguridad, ¿qué planes tienes para mejorar eso? Claro que sí. Bueno, empezando por el sector de construcción, yo he escuchado, conozco y distintos empresarios se han acercado conmigo con historias de terror, de corrupción y de un nepotismo o de unas prácticas comunes en la alcaldía precisamente para en este sector, ¿no? Entonces es preocupante. A mí me sorprendió muchísimo que esto no fuera un escándalo cotidiano, la manera en la que la alcaldía gestiona estos recursos. Entonces, por un lado es
total apego a la ley, total transparencia en ese sentido, ¿no? Olvidémonos de todas estas cuestiones prácticas que no quiero aquí enumerarlas una por una, pero bueno, lo que yo quiero es que sí haya prosperidad, que sí haya construcciones, que sí haya crecimiento de una manera sustentable y apegada a la ley, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sí, la cuestión de movilidad es compleja, precisamente por eso de que sí, en la alcaldía vivimos un poco más de 400,000 personas, pero es un foco y es un epicentro de actividad económica. Entonces, las condiciones o la planeación no puede ser solamente para la gente que hay aquí, sino para todos los que vienen en ese sentido. Y para eso precisamente se necesita una política de movilidad importante, ¿no? Yo afortunadamente soy peatón, soy ciclista, soy motociclista y también soy conductor. Entonces, sí es importante generar y expandir las opciones de movilidad que hay en nuestra alcaldía. Entre más sustentables, mejor. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer, ¿no? Hay una de las propuestas de política pública que más me gustan y que es muy representativa del resto de las que nosotros tenemos. Muchas veces se piensa que una política pública tiene que ser costosa, millonaria y tiene que tomar muchísimos años en planearse e implementarse para que sea efectiva. Pero claro que no. Hay muchas acciones que se pueden llevar a cabo con un poco de planeación, de inteligencia, de rodearse de expertos para que sea efectiva. Les voy a dar un ejemplo. En Londres, en Reino Unido, se utiliza mucho que las avenidas son como unas serpientes, son ligeramente ondulares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno va en un automóvil y ve camino recto, pues inconscientemente hace que quiera acelerar y eso genera muchos problemas en muchos sentidos, de accidentes, de congestionamiento, etcétera, etcétera. Pero cuando las avenidas son ligeramente onduladas, hace que el conductor inconscientemente reduzca la velocidad. Cuando esto sucede, se pueden reducir también la cantidad de semáforos que hay, que son impresionantes aquí, la cantidad de topes que hay, que también son innecesarios e impresionantes aquí, y que además precisamente esta ondulación de las avenidas hace que se pueda aprovechar para espacios públicos, espacios verdes. Entonces, si se dan cuenta, es algo que no cuesta mucho dinero, pero que puede tener un impacto importantísimo en la manera en la que nos movemos precisamente aquí en Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, eso también, les digo, representa políticas públicas no muy caras, que se basa en casos de éxito a nivel global y que, bueno, esperamos implementar muy pronto aquí en la alcaldía. Lisa, por favor. Sí, gracias. Hola, buenos días. Tú habías mencionado que te interesan los niños y los jóvenes en la alcaldía y quería saber cuáles son tus programas educativos y para ellos, ¿no? Para este sector de la población. Con mucho gusto. Bueno, de entrada, déjenme decir que la gran parte de mi equipo está compuesta por mujeres. No me pregunten por qué. Ha sido por la naturaleza de nuestra candidatura, ha sido también coincidencia. Yo creo que va un poco más allá. Yo creo que las mujeres se han sentido identificadas con nuestro proyecto. Entonces, son ellas mismas quien me ayudan a complementar la visión que tenemos en ese sentido y que nos han ayudado a hacer campaña, a desarrollar las políticas públicas y demás, por un lado. Por otro lado, sí, qué mejor que un joven, no sé si se los dije al principio, pero pues yo tengo apenas 30 años, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente los sentimientos que tiene un joven, las dificultades de poder incorporarse al mercado laboral. Yo soy fe de eso. Por ejemplo, yo pude realizar una licenciatura y un posgrado en el extranjero porque recibí un apoyo, porque me fui becado primero por el gobierno francés y luego por el gobierno alemán. Porque desafortunadamente aquí en México no están esas oportunidades, ¿no? No están esas becas, no están esas para el que de verdad quiere estudiar. Vemos muchas becas ahí para ninis, pero que no incentivan la productividad, el aprendizaje, que se queden en la escuela, ¿no? Por un lado. Por otro lado, sí, bueno, la educación evidentemente sí es cuestión federal de la Secretaría de Educación Pública, pero nosotros desde la alcaldía podemos ser un complemento importantísimo
para los jóvenes, ¿no? Con actividades extracurriculares, con apoyo después de la escuela y asesorías para quienes están teniendo dificultades para... en la escuela, precisamente, ya sea en respecto a los contenidos o dificultades económicas para mantenerse en la escuela o de cualquier otra índole. El chiste es tener ese interés y esa voluntad política de interesarse en los jóvenes y estudiarlos y escucharlos y hacer alianzas con las escuelas y hacer alianzas con los expertos en materia de educación para ver qué es lo que se necesita, ¿no? Les impresionaría la manera en la que se hacen políticas públicas hoy en día. Es la voluntad de una sola persona que ni siquiera conoce del tema y que precisamente por eso hay estas disrupciones y estos pérdidas de eficiencia y de millones de pesos, porque muchas veces se invierte mucho en algo que ni siquiera se necesita, o no se invierte nada en algo que mucho se necesita. Entonces, pues precisamente es eso, es atender, escuchar a los jóvenes, ver qué es lo que necesitan, ¿no? Ya está por demás decir todo lo que vamos a hacer respecto al deporte, ¿no? El deporte yo lo veo no solo como una oportunidad de mantener su cuerpo y su mente sana, pero también como un fuerte componente de prevención del delito, para reconstruir el tejido social, para esa salud psicológica, esa salud mental, perdón, que ahorita los pobres jóvenes que están encerrados no tienen la oportunidad de hacer. Pues es algo que vamos a encontrar los mecanismos digitales o en distintos sentidos para que ellos puedan autorrealizarse y precisamente tener un crecimiento como el que merecen, ¿no? Ya no se diga actividades culturales, artísticas, aprovechar, por ejemplo, eso es algo muy básico y que cuando yo me di cuenta no lo podía creer. Las escuelas, evidentemente, antes de la pandemia, no se utilizan en fin de semana. No se utilizan las canchas, no se utiliza la infraestructura, se quedan completamente cerradas la gran mayoría y no se aprovecha para hacer torneos deportivos, actividades culturales y es una pena, porque ahí está la infraestructura. Simplemente, ¿qué es lo que se requiere? Un poco de logística, un poco de voluntad de hacer las cosas, decir, a ver, vamos a organizar para que de una manera ordenada pues podamos utilizar la infraestructura que sea en beneficio de la comunidad, ¿no? Entonces, como se están dando cuenta, muchas de las propuestas que tenemos no es descubrir el hilo negro, pero es pensar un poco en ver cómo se puede ayudar a nuestra comunidad, ¿no? Gracias. Gracias. Pepe. Sí, Eduardo, mucho gusto. Te iba a preguntar exactamente tu edad por el currículum que nos dijiste, ¿no? Que ya estuviste en Alemania, en Francia, pues has andado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces dije, pues, ¿qué empezaste cuando tenías 9 años o qué onda, ¿no? Y ahorita que dijiste 30 años, bueno, pues ya más o menos agarré. Pero ya como contestaste, te voy a cambiar la pregunta. Va dirigida si tienes algún programa sobre adicciones. Vemos que cada vez, y ahorita sobre todo por la pandemia, ha aumentado muchísimo el índice en los jóvenes, ¿no? Pues no tienen qué hacer y sí están muy metidos en cuestiones de más alcohol y más drogas. Si tienes algún programa en específico. Gracias. Claro que sí. Miren, un eje rector evidentemente es precisamente evitar que el joven llegue a esta coyuntura, a esta necesidad de estar ya metido en el mundo de las adicciones, ¿no? Precisamente, como yo les decía, a través del deporte, del arte, de la cultura, ¿no? No obstante, insisto, lo que se requiere es esta atención personalizada, porque cada caso es distinto. Las necesidades no son las mismas de una persona que viene de la colonia de la Popotla que alguien que viene de Polanco, ¿no? Entonces, sí se necesita, sí planeamos que la Miguel Hidalgo está dividida en 6 circunscripciones, que dentro de estas son relativamente similares. Entonces, de esta manera es como planeamos atender esta problemática en particular en este sentido. Suri, por favor. Hola, buenos días. Yo prácticamente te quería preguntar, tomando en cuenta la complejidad que tenemos en la delegación en cuanto a distintas poblaciones socioeconómicas, como dijiste, también diplomáticas,
que se juntan en esta demarcación. No sé si existe alguna propuesta en particular sectorial de seguridad o es una propuesta general la que traes y puedas hablar un poco en ella, digo, tomando en cuenta que es un tema de impacto social que nos ha afectado mucho en la demarcación. Claro que sí, sí, ahora sí que seguridad por mi experiencia y por las necesidades que hay en Miguel Hidalgo es, disculpen la informalidad, mi mero mole, es lo que me he especializado. Entonces hay muchas, voy a tratar de platicárselas rapidísimo, ¿no? En primer lugar, tecnología, ¿no? Necesitamos tecnología de última gama, pero bien implementada. ¿Cuáles son las dos cosas que más me gustan en materia de tecnología? Arcos detectores de placas, no sé si lo sepan, pero en Estados Unidos en particular, me parece que en Israel también, colocan arcos donde cuando hay un auto que tiene un reporte de robo, así es como se identifica. Así es como se identifica. Y muchas veces este auto que tiene un reporte de robo, pues también ha cometido muchos otros delitos, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de todos los delitos? Que hay un móvil, ya sea un auto o una motocicleta. Entonces, imagínense que pudiéramos poner estos arcos en las gasolineras, en las avenidas donde hay mayor afluencia. Podemos detectar inclusive cuando un auto que viene de fuera de la Miguel Hidalgo a delinquir o que ha delinquido, pues así es una gran manera de prevenir el delito, ¿no? ¿Qué más propongo? Una división de inteligencia policial y de predicción del crimen. Esta ha fascinado muchísimo y me han cuestionado muchísimo porque dicen, Eduardo, ¿cómo puedes predecir el crimen? ¿No? El crimen no es al azar. El crimen no es algo que no se puede estudiar, todo lo contrario, ¿no? El crimen normalmente sigue un patrón que se llama de Pareto, que es del 80-20. ¿Qué quiere decir? Que el 80% de los delitos se cometen en el 20% de los territorios, que el 80% de los delitos lo cometen el 20% de los delincuentes. Y que no es la misma la problemática, como decía, en distintas partes de la alcaldía. Hay focos rojos en particular, ¿no? Pero ¿qué es lo que se necesita? Que se estudien estos patrones, que se estudie la naturaleza del crimen, los orígenes, de dónde viene, desde una perspectiva no solo cuantitativa, pero también cualitativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos políticas de seguridad que están hechas sin pies ni cabeza. No sé si ustedes lo vean, pero vemos cómo hay rondines y hacen un escándalo ahí los patrullajes. Esto lejos de darle de darnos una percepción de seguridad, hace todo lo contrario, porque a mí en lo particular, estando tomando un café en Mazarí o en Parque Lincoln, te pone de nervios y te dice, ¿por qué están dando vueltas por todos lados? Perdóname, como gallinas sin cabeza. Esto ahora sí que refleja que no hay una verdadera inteligencia, que no hay una verdadera planeación, que no se ha estudiado los patrones del crimen precisamente para hacer ataques puntuales y que los recursos que haya se puedan utilizar de una manera más eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa también? Que los policías se encuentran en cuestiones deplorables, ¿no? El promedio del salario de un policía es menor a los 10,000 pesos mensuales y muchas veces se le pide al policía que trabaje turnos de 24 horas seguidas y de 48 horas seguidas también. Entonces, ¿cómo podemos esperar que este policía la haga de Superman? Que sea perito, que sea primer respondiente, que sea el que detiene al delincuente. Pues claro que no es factible porque tenemos policías que muchas veces ni siquiera la secundaria han terminado. Entonces, pues claro que luego entran estos focos de corrupción y de aliarse con el crimen organizado y demás, ¿no? Pues porque claro que sí, no tienen las condiciones, no tienen un career path, un camino de carrera donde sea meritocrático y el que haga bien su trabajo pueda seguir escalando en la posición, ¿no? Entonces, esa es otra prioridad que tenemos, darles perspectiva profesional y laboral a los policías, condiciones que se merecen, que todos y cada uno de los policías tengan su control de confianza, ¿no? Los controles de confianza es un estudio socioeconómico, es un estudio psicológico, es donde uno se puede con certeza muy, 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 muy alta si esta persona es apta para desempeñar labores de seguridad pública o no, ¿no? Es costoso, sí, y por eso la mayoría de los policías no tienen su control de confianza porque no se quiere hacer este gasto tan importante al respecto, ¿no? Que los policías se les capacite, se les entrene, es algo importantísimo.
que muchas veces no sabemos que es algo que se requiere y que por eso se neglige o no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues sí, trabajar también directamente con la fiscalía, con los ministerios públicos, porque es ahí un foco de, no quiero decir de inseguridad, pero de impunidad sobre todo. Entonces, de nada sirve que, imagínense que tenemos el policía que la hace de Superman y hace bien su trabajo y detiene al delincuente. Si en 24 horas el delincuente va a salir libre porque el Ministerio Público o la Fiscalía no hicieron bien su trabajo, ¿no? Eso sería una pena. Entonces, sí se requiere una coordinación. Afortunadamente, el marco legal ya está puesto para que podamos trabajar, para que una alcaldía pueda trabajar directamente con la Fiscalía y hacer mejor su trabajo. Y por último, sí queremos implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es un gran modelo que se implementó, que los expertos desarrollaron, pero que desafortunadamente, como se le da mucha facultad al municipio o la alcaldía, precisamente en materia de seguridad, eso es algo que desde el gobierno central no se ha querido y se ha reforzado y se ha dado una prioridad prácticamente total a la Guardia Nacional. Esto es un error, porque ¿quién conoce mejor la problemática de seguridad? ¿La Guardia Nacional o la alcaldía, o el alcalde, el presidente municipal, el comisionado de seguridad local, o los vecinos y los policías mismos? Entonces, sí queremos implementar este modelo de faltas administrativas, de justicia cívica, porque grandes de los delitos de alto impacto se pueden ir mitigando o se pueden ir identificando desde una etapa temprana. No es que el delincuente homicida o feminicida haya sido eso de la noche a la mañana. Primero empezó como un robo a transeúnte, primero empezó como un delincuente menor o improvisado, pero precisamente a través de este modelo podemos identificarlo. Se van a sorprender, pero he hablado con vecinos de que casos, ahora sí que de manera anecdótica, que muchas veces por el humo de una carne asada que molesta al vecino, esa riña vecinal termina en balazos, ¿no? Entonces, esto es una pena que si tenemos un modelo de faltas administrativas donde el primer delito, por así decirlo, se pueda atender y sancionar, no solo de una manera represiva, pero también que la condena puede ser, por ejemplo, a través de servicio social, a través de servicio a la comunidad, eso es algo que hace que desinhiba que este potencial delincuente pueda crecer en escala de los delitos que hacen y hacer mayor daño a la sociedad, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, un fuerte componente de prevención al delito, pero también un fuerte componente de inteligencia y de tecnología para mitigar precisamente el factor humano y, por otro lado, el muy necesario factor humano, capacitarlo y dotarlo de los recursos que ellos necesitan. Gracias, Eduardo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, entonces te pediríamos, Eduardo, un último mensaje y luego le pediríamos a Marcos Chabot, nuestro presidente, para que concluya la reunión. Adelante, Eduardo. Pues me dio mucho gusto estar aquí con los destacados miembros de la comunidad judía. Yo quiero decirles que, bueno, evidentemente sí, invitarlos a que los que vivan en Miguel Hidalgo voten por nosotros, decirles que nada me dará más gusto que trabajar de la mano con todos y cada uno de ustedes cuando lleguemos a la alcaldía. Decirles que en mí pueden contar con un aliado, decir que como un ciudadano como ustedes me interesa el bienestar de todos y de cada uno de nosotros. Sí quiero hacer un llamado especial a los jóvenes a que me escriban, a que me sigan en redes sociales, en Eduardo Contró, son todas mis redes, y que se involucren y que vean lo mucho que una persona como ustedes y que como yo puede llegar a lograr, que es una candidatura. Entonces, una candidatura independiente es una gran oportunidad para probarse a ustedes mismos, a nosotros mismos, lo mucho de lo que somos capaces, porque ya no somos el futuro de México, somos el presente. Entonces, sí quiero hacer un llamado a que se involucren, a que sus talentos aquí van a ser muy bien aprovechados, implementados y que sea un parteaguas en su vida profesional, laboral, que pueda servirles en el futuro, ¿no?
con esto termino. De nuevo, me dio mucho gusto estar con ustedes. Evidentemente, sí, les quiero reiterar a que este 6 de junio voten inteligente y voten por un candidato independiente como yo. Que salgan a votar, es importantísimo. La cuestión de la pandemia no debe de ser una excusa. Ya están implementados todos los protocolos sanitarios a través del INE para que esto se pueda hacer de la manera más responsable y prudente posible. Y que, bueno, me va a dar mucho gusto ser su alcalde. Gracias Eduardo, gracias por tomarte el tiempo esta mañana de platicar con nosotros, por transmitirnos tus ideas y tu pensamiento. Y mira, al igual que tú, la intención de la comunidad es que le vaya bien a México, que nos vaya bien a todos. Nos da gusto que un joven tome la iniciativa, se comprometa y de alguna forma independiente funcione. Mira, en caso de que te favorezca el voto, pues nos acercaremos, platicaremos, presentaremos algunas propuestas específicas y estaremos siempre cercanos a la gente de la alcaldía para apoyar siempre al desarrollo del país y de la ciudad. Gracias, te deseamos suerte en esto y pues que estaremos en contacto en el futuro. Claro que Gracias. sí. Gracias, Eduardo, y mucho gusto. Mucha suerte.